La hoja de papel temblaba en mi mano, como una hoja de álamo al viento. Resultado, negativo. 2 palabras, en blanco y negro, capaces de destruir una vida entera. Mi vida. Papá estaba sentado frente a mí, su rostro, normalmente amable, se había contorsionado en una mueca que nunca antes había visto. Ira, decepción, asco, todo mezclado en esa mirada terrible. Mamá lloraba en silencio, sus hombros se sacudían, pero no levantaba la vista. Esto es imposible, murmuré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Tenía 20 años, y toda mi vida había sido Diego Martínez. El hijo de Raúl y Elena. Incontables fotos familiares, recuerdos de los abrazos de papá, de nuestros viajes juntos a la Costa Brava, de su orgullo cuando entré en la Universidad de Valencia para estudiar arquitectura. Todo aquello ahora parecía una falsedad, un engaño, una broma cruel. «Basta», gritó papá, golpeando la mesa de la cocina con el puño. Mamá se sobresaltó y lloró más fuerte. «Siempre sospeché algo, Elena. Siempre. Pero tú lo juraste». Mamá por fin levantó su rostro bañado en lágrimas. «Raúl, por favor, escucha, yo». ¿Escuchar qué? ¿Que me has engañado durante 20 años? ¿Que este extraño ha vivido bajo mi techo, ha comido de mi pan, ha llevado mi apellido? Su voz se quebró en un grito, cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Los miré a ambos, aturdido, deshecho. ¿Quién soy ahora? Si Raúl no es mi padre, ¿quién lo es? ¿Y por qué mamá guardó silencio todos estos años? Las preguntas pululaban en mi cabeza como un enjambre agitado, pero ninguna encontraba respuesta. «Recoge tus cosas», dijo Raúl, su voz se había vuelto fría y ajena. «Ya no vives aquí». Las lágrimas me quemaron los ojos. «Papá». «Raúl, por favor, déjame explicar, déjanos a todos explicar». «No hay nada que explicar», cortó él. «No eres mi hijo. Y no quiero volver a verte». Con esas palabras, se levantó y salió de la cocina, cerrando la puerta tan fuerte que los cristales temblaron. Mamá siguió sentada a la mesa, con la cara empapada en lágrimas, pero sin mirarme. En sus ojos solo había desesperación y un vacío aterrador. Me levanté, sintiéndome como si me hubieran vaciado. Mi casa, mi familia, todo se había derrumbado en un instante. En un estado de shock, fui a mi habitación. La habitación que consideraba mía, llena de fotos, libros, recuerdos. Ahora todo me parecía ajeno, perteneciente a otra persona cuyo lugar había ocupado ilegalmente. Guardando lo más esencial en mi mochila, salí de la casa. Mamá no salió a despedirse. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, aislándome de todo lo que conocía y amaba. Valencia me recibió con un viento frío de otoño. Vagaba por las calles, sin saber a dónde ir. Tenía poco dinero en el bolsillo, y en mi cuenta bancaria, unos modestos ahorros que no durarían mucho. Mis amigos, mis compañeros de universidad, no podía acudir a nadie ahora. El sentimiento de vergüenza y confusión era demasiado fuerte. Alquilé una habitación barata en un hostal en las afueras de la ciudad. Una pequeña habitación con una cama estrecha y paredes desconchadas se convirtió en mi nuevo hogar. La primera noche la pasé en vela. Miré al techo, intentando asimilar lo sucedido, pero todos mis pensamientos giraban en torno a una pregunta. ¿Quién es mi verdadero padre? ¿Y por qué mamá lo ocultó? Al día siguiente, decidí hablar con ella. Llamé a mamá, pero no contestó. Le envié un mensaje, pero quedó sin respuesta. Mi corazón se encogió de preocupación. ¿Será que nunca me perdonará? Después de todo, no es mi culpa no ser quien ellos creían. Pasé varios días en el hostal, intentando recomponerme y decidir qué hacer a continuación. Los estudios universitarios me parecían algo distante e insignificante. ¿Cómo podía pensar en planos y proyectos cuando mi propia vida se había desmoronado? Una noche, por casualidad, encontré una página web dedicada a la investigación genealógica. Tuve una idea. Quizás podría encontrar alguna información sobre mi padre biológico si tenía los resultados de la prueba de ADN. Con dificultad, encontré el viejo sobre en el que papá había traído los resultados del laboratorio. Fotografié el código de barras y envié la consulta a la página.
Sabía que las posibilidades eran escasas, pero era el único hilo al que podía aferrarme. Unos días después, recibí una notificación en mi correo electrónico. Los resultados de la búsqueda estaban listos. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí el mensaje. En la pantalla del ordenador apareció una página con varios nombres y grados de parentesco. Entre ellos, había un nombre que me resultaba familiar, Ricardo Soria. Un pariente lejano por parte de madre. Nada que arrojara luz sobre el misterio de mi nacimiento. Sentí como la desesperación volvía a ahogarme. ¿Me quedaría así, en la ignorancia? ¿Nunca sabría quién soy realmente? De repente, llamaron a la puerta de mi habitación. Miré la puerta sorprendido. ¿Quién podría ser? No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, vi a una mujer desconocida de unos 50 años. Tenía ojos amables y un rostro algo cansado. ¿Diego?, preguntó, vacilante. ¿Diego Martínez? Sí, soy yo, respondí, mirándola con recelo. Me llamo Isabel, dijo, y su voz se quebró. Yo, soy la hermana de tu madre. Me quedé atónito. Mamá nunca había tenido hermanas. ¿O no me lo había dicho? Perdone, pero creo que se equivoca, dije. No, Diego, no me equivoco, negó Isabel con la cabeza. ¿Tu madre? Elena, no nos hablábamos desde hace muchos años. Pero sé lo que pasó. Me llamó hace unos días. Me lo contó todo llorando. Mi corazón latió más rápido. ¿Será que mamá finalmente decidió hablar conmigo, aunque fuera a través de una tía de cuya existencia yo no sospechaba? Ella está bien, pregunté, sintiendo como la preocupación volvía a apoderarse de mí. Dentro de lo posible, suspiró Isabel. Lo está pasando muy mal. Y lamenta mucho que todo haya salido así. Quería contarte la verdad antes, pero tenía miedo de la reacción de Raúl. ¿Y cuál es la verdad?, no pude evitar preguntar. ¿Quién es mi padre? Isabel me miró con compasión. Es una larga historia, Diego. Muy larga y muy dolorosa. Pero creo que mereces saberla. Guardó silencio un momento, como si reuniera fuerzas. Tu padre se llama Antonio Vargas. Fue el primer amor de tu madre. Eran muy jóvenes cuando sucedió, y luego sus caminos se separaron. Elena creía que él no sabía de ti. Antonio Vargas. Un nombre desconocido. Que no me decía nada. ¿Y por qué guardó silencio todos estos años?, pregunté con amargura. Raúl no podía tener hijos, dijo Isabel en voz baja. Elena lo quería, y él deseaba mucho tener un hijo. Ella tenía miedo de que si le contaba la verdad, él la abandonaría. Decidió ocultarlo para mantener a la familia unida. Pensó que nunca habría una prueba de ADN. Las palabras de Isabel cayeron sobre mí como una tonelada de ladrillos. Mamá había guardado ese secreto durante 20 años, viviendo una mentira para mantener a la familia. Y ahora, esa mentira lo había destruido todo. ¿Dónde puedo encontrar a ese Antonio Vargas?, pregunté, sintiendo como una nueva ola de esperanza y al mismo tiempo de miedo se levantaba en mi alma. Isabel suspiró. Él vive en Sevilla. Tiene su propia pequeña empresa de construcción. Sacó una tarjeta de visita de su bolso. Aquí tienes su número de teléfono y la dirección de su oficina. Pero, Diego, ten cuidado. No sabemos cómo reaccionará. Tomé la tarjeta, mis dedos temblaban. Sevilla. Otra ciudad, otra vida. Un padre desconocido. Gracias, Isabel, dije. Gracias por decirme la verdad. Elena quiere hablar contigo, dijo Isabel. Pero ahora no puede. Necesita tiempo. Pero te pidió que te dijera que te quiere y que lo siente mucho. Asentí, conteniendo las lágrimas. ¿Me quiere? ¿Después de todo lo que ha pasado? Isabel se fue, dejándome solo con la tarjeta en la mano y un torbellino de nuevos pensamientos y sentimientos. Ira hacia mamá, resentimiento hacia Raúl, confusión y al mismo tiempo una tímida esperanza de encontrar a mi padre biológico. Al día siguiente, tomé un tren a Sevilla. Durante todo el trayecto,
Miré por la ventana, tratando de imaginar a Antonio Vargas. ¿Cómo sería? ¿Me parecería a él? ¿Me aceptaría? Al llegar a Sevilla, alquilé un hotel económico cerca del centro de la ciudad. Con valor, marqué el número que figuraba en la tarjeta de visita. Los largos tonos parecían una eternidad. Finalmente, una voz masculina con acento andaluz respondió al otro lado de la línea. Antonio Vargas, diga. Tragué saliva. Señor Vargas, buenas tardes. Me llamo Diego Martínez. Necesito hablar con usted. Es muy importante. Se hizo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Antonio se volvió cautelosa. ¿De qué quiere hablar, señor Martínez? Se trata de Elena Martínez, dije, sintiendo como mi voz temblaba traicioneramente. De nuevo silencio. Y luego un suspiro brusco. ¿Elena? ¿Qué le ha pasado? Está bien, me apresuré a tranquilizarlo. Pero, necesito reunirme con usted en persona, señor Vargas. Para explicarle. ¿Dónde está?, preguntó él después de una breve pausa. Estoy en Sevilla, cerca de su oficina. De acuerdo. Venga. Mi oficina está en la calle San Fernando, número 12, tercer piso. En una hora. Colgué el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La reunión estaba fijada. En una hora, por fin, podría ver al hombre que era mi padre biológico. Un hombre de cuya existencia ni siquiera sospechaba. El tiempo hasta la reunión se arrastró agonizantemente lento. Caminé nerviosamente por la habitación del hotel, intentando imaginar el encuentro. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría él? Exactamente una hora después, estaba frente a la puerta de la oficina de Construcciones Vargas. Respirando hondo, llamé. Una joven con una sonrisa amable me abrió la puerta. Buenas tardes. ¿Es usted Diego?, preguntó ella. Sí, respondí. El señor Vargas le espera. Pase, por favor. Me condujo a un espacioso despacho, amueblado con muebles sobrios pero elegantes. Un hombre estaba sentado detrás de una gran mesa de madera. Se levantó tan pronto como entré. Alto, con el pelo canoso, pero con unos ojos castaños vivos en los que de repente vi algo familiar. Algo que hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. Diego, dijo, extendiéndome la mano. Su apretón de manos era firme y seguro. Encantado de conocerte. Igualmente, señor Vargas. Antonio, dije, y ese nombre se deslizó de mis labios casi en un susurro. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo durante un tiempo. Antonio me miró fijamente, como si intentara discernir algo en mi rostro. Así que, Diego, dijo finalmente. ¿Qué querías contarme sobre Elena? Respiré hondo y comencé mi relato. Le conté sobre la prueba de ADN, sobre cómo papá me había echado de casa, sobre la conversación con la tía Isabel. Le hablé de mi confusión, de mi dolor y de mi deseo de saber la verdad. Antonio me escuchó en silencio, su rostro se volvió cada vez más serio y pensativo. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la ventana. Elena, nunca me dijo nada, dijo finalmente, su voz era baja y de alguna manera triste. Rompimos hace mucho tiempo. Pensé que se había casado hace mucho y era feliz. Se casó con Raúl, confirmé. Pero, ellos no tuvieron hijos propios. Antonio volvió a guardar silencio. Vi cómo por su rostro pasaba una gama completa de emociones, sorpresa, confusión, un dolor profundo. Así que tengo un hijo, murmuró por fin, lentamente, como si se probara esas palabras. Asentí, sin saber qué decir. Antonio se levantó y se acercó a la ventana, volviendo a fijar su mirada en la ciudad. Su espalda estaba tensa. Pasaron varios minutos largos antes de que volviera a hablar. No sé qué decir, Diego, dijo, volviéndose hacia mí. Había lágrimas en sus ojos. Esto es demasiado inesperado. Nunca pensé que algo así fuera posible. Lo entiendo, dije. Yo mismo todavía no puedo creerlo. Necesito tiempo, Diego, dijo Antonio.
Necesito asimilarlo todo. Esto cambia toda mi vida. Por supuesto, respondí. No espero que me acepte de inmediato. Solo quería que supiera la verdad. Me alegro de que hayas venido, dijo Antonio, y un calor apareció en su voz. Siempre lamenté que Elena y yo nos separamos. Ella era especial. Volvió a mirarme. Te pareces a ella, ¿sabes? Hay algo en tus ojos. En ese momento, sonó su teléfono. Antonio se disculpó y respondió a la llamada. La conversación fue breve y de negocios. Terminando de hablar, volvió a mirarme. Diego, tengo que irme urgentemente por negocios, dijo. Pero quiero que hablemos más. Dame tu número de teléfono. Te llamaré mañana. Le dicté mi número. Hasta mañana, Diego, dijo Antonio, volviendo a estrecharme la mano. Su apretón de manos ahora me parecía menos formal, más cálido, de alguna manera. Salí de la oficina, sintiendo una extraña mezcla de alivio e incertidumbre. Le había dicho la verdad. Él sabe de mí. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Me aceptaría como hijo? ¿Querría formar parte de mi vida? De vuelta en el hotel, me tumbé en la cama y miré al techo. Tantas cosas habían pasado en los últimos días. Había perdido un padre y, quizás, encontrado otro. Pero el futuro seguía siendo incierto y lleno de preguntas. ¿Qué pasaría con mamá y Raúl? ¿Cómo se desarrollaría mi vida en Valencia sin su apoyo? ¿Y quién era este Antonio Vargas? ¿Qué lugar ocuparía yo en su vida? A la mañana siguiente, el teléfono me despertó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Hola, respondí somnoliento. ¿Diego? Soy Antonio. Mi corazón latió más rápido. Buenos días. Diego, he pensado mucho en nuestra conversación de ayer, dijo Antonio. Quiero verte hoy. ¿Podemos almorzar juntos? Sentí como una tímida esperanza se encendía dentro de mí. Sí, claro. ¿A qué hora y dónde? A las 2 en el restaurante, Casa Manolo, en el Paseo Marítimo. ¿Conoces el lugar? No, pero lo encontraré. Perfecto. Te espero. Me quité las sábanas y me levanté de la cama, sintiendo un estallido de energía. Este día podría ser el comienzo de algo nuevo. Algo que todavía no podía imaginar. A la hora señalada, estaba en Casa Manolo. Era un restaurante acogedor con vistas al mar. Antonio ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó, saludándome con una sonrisa. Una sonrisa en la que por primera vez vi algo familiar. Pedimos paella y sangría y empezamos a hablar. Hablamos de todo y de nada. De Sevilla, de Valencia, de mis estudios, de su negocio. Poco a poco, la tensión entre nosotros se disipó, y sentí que empezaba a conocer a este hombre. El hombre que, al parecer, había sido parte de mí todos estos años. Cuando nos despedimos después del almuerzo, Antonio me abrazó. Fuerte, como un padre. Hasta pronto, hijo, me dijo al oído. ¿Hijo? Esa palabra sonó como música para mí. Me fui de Sevilla con un nuevo sentimiento en el corazón. Un sentimiento de esperanza. Un sentimiento de que no estaba solo. Que en algún lugar había un hombre que me reconocía como su hijo. Pero de camino a Valencia, la ansiedad no me abandonó. ¿Que me esperaba en casa? ¿Podría mamá perdonarme alguna vez por haber revelado la verdad? ¿Y cómo reaccionaría Raúl si se enteraba de que había encontrado a mi padre biológico? Al llegar a Valencia, no fui a casa. Volví a alquilar una habitación en el hostal. Necesitaba tiempo para prepararme para el encuentro con mamá. Al día siguiente, me armé de valor y la llamé. Contestó después de varios timbres. Su voz era baja y de alguna manera distante. Mamá, soy yo, dije. Una larga pausa. ¿Diego? Isabel me lo ha contado todo. Lo sé, respondí. Mamá, lamento mucho que todo haya salido así. Nunca quise causarte dolor. Lo sé, hijo, dijo en voz baja. Lo sé. Yo también lo siento mucho.
Guardamos silencio durante mucho tiempo. Luego mamá dijo, ven a casa, Diego. Necesitamos hablar. Llegué a casa. Mamá me abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos de lágrimas, pero en ellos no vi ira, sino tristeza y alivio. La casa estaba tranquila y de alguna manera extrañamente vacía sin papá. Mamá me contó que él se había ido unos días con sus familiares para recuperarse. Hablamos mucho con mamá. Ella lloraba, me contaba sobre su amor por Antonio en su juventud, sobre el miedo a perder a Raúl, sobre los remordimientos que había sentido todos estos años. Yo la escuchaba, intentando comprender y perdonar. Al anochecer, una frágil conexión de entendimiento surgió entre nosotros. Ambos éramos víctimas de las circunstancias, rehenes de un secreto que había destruido a nuestra familia. Pero lo más importante, sabía que tenía otro padre. En Sevilla me esperaba Antonio. Y aunque había mucho desconocido por delante, sentía que mi historia apenas comenzaba. Una historia de autodescubrimiento, de perdón, de una nueva familia y de esperanza para el futuro. Un futuro en el que, quizás, haya espacio para todos nosotros. Pero la pregunta seguía abierta, ¿qué pasará cuando regrese Raúl? ¿Podrá aceptar la verdad alguna vez? ¿Podré llamarlo papá de nuevo alguna vez? ¿Y qué papel tendrá Antonio en mi vida futura? ¿Podré construir una relación con un hombre al que nunca conocí, pero que es parte de mí? Esas preguntas quedaron sin respuesta por ahora, dejando mi historia abierta, lista para continuar.